que sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? No sé si os enterasteis, pero el pasado 16 de diciembre un cura toledano de 45 años, durante una homilía, afirmó que la homosexualidad nace de la falta de cariño paterno y que con ayuda se puede cambiar, refiriéndose a los polémicos cursos para curar la homosexualidad, y apeló al, en sus palabras, amor sano y casto para salir del agujero. Varios medios españoles, como El Diario, La Cadena SER o el 20 Minutos, se hicieron eco de esta noticia. Quería haberla comentado antes, pero con todo el lío del 25, el 31 y el día 6, pues la verdad es que no he dado abasto con los especiales. Pero ahora vuelven las aguas a su cauce y ya podemos volver a comentar este tipo de cosas. Mi problema no es solamente el hecho de que este señor, Óscar Martín Viezma, esté encargado de la actividad pastoral de varios pueblos de Ciudad Real y por lo tanto haya muchos cristianos que le tienen como guía espiritual, aunque también es verdad que muchos de ellos, concretamente en Villarta de San Juan, en Ciudad Real, sí salieron a protestar después de esas declaraciones. Tampoco es que siga recurriendo al manido y falso argumento de explicar la homosexualidad, tanto en mujeres como en hombres, por una carencia no satisfecha en los primeros días de su vida, ni tampoco porque se negara a dar la comunión a un hombre casado con otro. Mi problema aquí es también con los medios de comunicación que se hacen eco de lo que dice este señor. Ya me pasó hace meses con otras supuestas declaraciones polémicas con respecto a las personas con discapacidad, pero con el colectivo LGTBI es una constante, más cuando el 22 del pasado diciembre se aprobaba en el Congreso la Ley Trans y de Derechos LGBT. Por eso hoy quiero darle voz a la otra cara de la Iglesia, la que trabaja por la justicia y los derechos sociales y humanos de las personas LGBT y que es bastante más relevante que la opinión de un cura toledano. Una causa que seguirá dando de qué hablar y que tengo la confianza que se irá conquistando poco a poco. Sin ir más lejos, el pasado 2 de enero fue ordenado sacerdote Bingo Allison, que se ha convertido en el primer sacerdote no binario de la Iglesia anglicana. Con esto y con la ordenación sacerdotal de las mujeres, la verdad es que la Iglesia anglicana le lleva bastante ventaja a la católica. Por eso hoy quiero divulgar en este modestísimo espacio las palabras de James Martin, sacerdote y consultor del Dicasterio de Comunicaciones del Vaticano, al que le hicieron una entrevista hace ahora ya 3 años, donde hablaba precisamente de estas cuestiones, abordando temas como la homosexualidad, el feminismo o la pederastia clerical. Lo hago primero para demostrar que otra iglesia mejor existe y segundo para intentar contrarrestar en la ínfima medida en la que yo soy capaz de hacerlo la responsabilidad que tienen los medios de comunicación a la hora de elegir a quién dan voz. La entrevista completa está disponible en la web de Gato Pardo, que os la dejo en la caja de descripción. Bien. James Martin es sacerdote jesuita estadounidense, editor general de la revista América, autor de varios libros como por ejemplo Jesús, un peregrinaje de 2014, Tender un puente de 2017, donde trata precisamente de las relaciones entre la Iglesia Católica y la comunidad LGBT, o La Abadía de 2019, que es su primera novela espiritual. En 2017, precisamente el año de la publicación de Tender un puente, cuando el Papa Francisco le nombró consultor de la Secretaría de Comunicaciones del Vaticano. Pero, aún más importante que todo esto, dice Martin al presentarse: soy católico
y cristiano. Creo que pocas personas pueden hacer esa afirmación siendo plenamente conscientes de todo lo que implica. La primera pregunta es lo que nos ha traído hoy aquí. ¿Cómo surgió la iniciativa de defender a los feligreses de la comunidad LGBT? Martin responde que fue tras la masacre en el club nocturno gay Pulse de Orlando, en Florida, en 2016, durante la cual fueron asesinadas 49 personas. Y a Martin le decepcionó, y es un sentimiento que comprendo muy bien, que tan pocos líderes católicos expresaran simpatía o condolencia a la comunidad LGBT como lo harían de forma natural en otras circunstancias. Parecía que la muerte de personas del colectivo era invisible para la Iglesia y eso fue lo que le llevó a escribir ese libro, Tender un puente, publicado por el grupo Loyola, sobre cómo la Iglesia católica puede llegar a la comunidad LGBT. Hay una pregunta en la entrevista sobre el libro y Martin dice que es una invitación a que la Iglesia se comunique con el grupo más marginado de la Iglesia hoy, la comunidad LGBT, y que escuche sus experiencias con Dios. Porque dice, si llegaras a escuchar las historias que escucho regularmente de personas LGBT sobre cómo han sido tratadas por sus párrocos y otros funcionarios de la Iglesia, llorarías. La segunda pregunta del periodista es muy esperable y estoy seguro que quienes estáis viendo u oyendo esto y conocéis la Biblia lo suficiente ya la habréis formulado en vuestra mente. La Biblia tiene algunos pasajes que condenan la práctica de la homosexualidad, tal como Levítico 18:22 y 20:13 o Pablo en Corintios 6:9-10 y Romanos 1:26-27. Entonces, ¿Dios condena a las personas LGBT? Antes de pasar a la respuesta que da Martin, quiero señalar que me alegra que el periodista no mencionase el mito de Sodoma como condena a la homosexualidad, que el único pasaje del Tanaj que condena la homosexualidad lo hace en un contexto puramente sacerdotal, porque el Levítico es un libro escrito por y para sacerdotes, y que los pasajes de Pablo están más que discutidos. Pero no importa porque Martin, aún reconociendo que la Biblia condena la actividad homosexual, señala que también condena y aprueba otras cosas que hoy en día entendemos de manera diferente. Por ejemplo, la Biblia dice también, en Éxodo 35:2, que si alguien trabaja en sábado debe ser ejecutado. En Levítico 20:10, que cualquiera que cometa adulterio también debe ser asesinado. Además, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hablan con aprobación sobre la esclavitud, en Levítico 25:44 y en Efesios 6:5. Y, evidentemente, por fortuna, hoy vemos esas cosas bajo una luz diferente porque entendemos el contexto en el que fueron escritas. Pero, por alguna razón, cuando se trata de la homosexualidad, dice Martin, nos convertimos en fundamentalistas y nos negamos a mirar el contexto histórico en el que se escribieron estos pasajes. Algún día yo haré un vídeo hablando de lo que tendríamos que hacer si viviésemos literalmente como demanda la Biblia. La siguiente pregunta es muy directa. ¿Una persona LGBT merece la excomunión? Y la respuesta de Martín es tajante. No. Son amados hijos de Dios. Además, si excomulgamos a las personas LGBT por ser sexualmente activas, lo cual no está permitido por la Iglesia, entonces también tendríamos que excomulgar a muchas otras personas. Por ejemplo, a cada pareja casada que use anticonceptivos, porque eso también está condenado por la Iglesia. O a todos los que están divorciados, que también Jesús condena. Básicamente tendríamos que excomulgar a todos los que no son amorosos, no son indulgentes, no son misericordiosos y todos los que no dan lo que tienen a los pobres, porque esas también son enseñanzas esenciales ordenadas por Jesús. Entonces, ¿quién se quedaría? Nuestras iglesias estarían vacías. Esto me parece buenísimo. Al final es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y si estáis pensando en el tema de la pederastia, no os preocupéis que ya llegará. La siguiente pregunta es importante. ¿Qué garantías hay para los feligreses LGBT en el Código de Derecho Canónico? Martin reconoce que no muchas, y que a pesar de que el Catecismo de la Iglesia Católica establece que deben ser tratados con respeto, compasión y sensibilidad y que se debe evitar cualquier signo de discriminación injusta contra ellos, aún así
son marginados y perseguidos en muchos lugares de la Iglesia y a menudo incluso agredidos. Así que, ¿la Iglesia Católica es homofóbica? Pues como con todas las generalizaciones, Martin matiza. En algunos lugares, la Iglesia trata a las personas LGBT como hijos amados de Dios. Hay que recordar que hay muchas personas LGBT que son católicos bautizados, por lo tanto, son tan parte de la Iglesia como el Papa, su obispo local o su párroco. Hay muchas diócesis, parroquias y escuelas en las que son miembros valiosos de la comunidad. Pero en otros lugares la Iglesia los trata como leprosos, entonces depende de la ubicación. Y añade un apunte muy significativo. Para mí es triste que la vida de fe de alguien dependa de dónde viva. Esto es aplicable a todas las religiones del mundo. Depende de la ubicación geográfica, una persona podrá desarrollarse espiritualmente libre en su tradición o ser perseguida o incluso asesinada a causa de ella. No nos olvidemos de esto tampoco. El entrevistador señala que a James Martin le critican a menudo, tachándole de gay, y pregunta si no sería mejor que los sacerdotes homosexuales declarasen públicamente su sexualidad. Martin responde que cuando se hace esa pregunta se debe tener en cuenta que se está hablando de personas con orientación homosexual que también son célibes y castos y que están en órdenes religiosas, que hay muchos sacerdotes homosexuales célibes que llevan su vida al servicio de la Iglesia de manera silenciosa y que viven como les pide el catecismo, en el celibato. Por lo tanto, depende de ellos decidir si deben hablar o no de su sexualidad. No se puede decidir por ellos. Para ilustrar esto, conviene recordar que a principios de diciembre del año pasado, medio centenar de curas gays italianos declararon públicamente su homosexualidad para denunciar la homofobia interiorizada en la Iglesia. En efecto, Martin dice que en algunos casos este reconocimiento podría ser útil. Él pone como ejemplo que si hay casos de violencia contra las personas homosexuales en su comunidad, podría ayudar a los feligreses a escuchar a un sacerdote hablar sobre su propia experiencia en el hostigamiento. Respecto a la pregunta de si él es homosexual, Martin responde que sus superiores jesuitas le han pedido que no hable de su propia sexualidad, ya que centraría más la atención en su persona que en su ministerio. Y hablando de ministerio, siguiente pregunta. ¿La Iglesia Católica autorizará alguna vez el matrimonio entre personas del mismo sexo? Martin responde que la enseñanza de la Iglesia es clara: no. Para los que no lo sepáis, yo me enteré hace relativamente poco por una alumna que es canonista. Para que se den cambios de este tipo, en la Iglesia se ampara en dos cosas: la Escritura y la tradición. Y el matrimonio homosexual no goza ni de lo uno ni de lo otro. Por eso sí, señala Martin, que hay algunos obispos en Europa que han planteado la cuestión de si la Iglesia podría bendecir las uniones civiles de parejas homosexuales. Yo sinceramente espero que el Código de Derecho Canónico cambie en algún momento, se revise y se actualice, porque el actual es de 1983, que bueno, tampoco está mal, pero claro, los cambios son muy profundos y muy rápidos. Entonces, claro, ya algo de principios de los 80 está un poco, en algunas cosas, está un poco caduco. Entonces, confío en que en algún momento se permita a las personas del colectivo LGBT que lo deseen casarse por la Iglesia, porque entiendo que para un cristiano es muy importante cumplir con el sacramento del matrimonio y hacerlo con la persona que ama, sea esa persona del mismo sexo o de diferente. Pero bueno, yo la verdad es que también soy un idealista. La siguiente pregunta es acerca de la opinión de James Martin sobre el feminismo y el aborto. Respecto al primero, Martin dice que desde su punto de vista, el movimiento feminista pretende que se trate a las mujeres como totalmente humanas y que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos. Esa es exactamente la definición del feminismo. Y Martin está de acuerdo con ello, pero se opone al aborto. ¿Qué le vamos a hacer? No podía ser todo. Martin dice que ambas cosas, el feminismo y el aborto, no están vinculadas en su mente. Y a ver, yo es que creo que todo el mundo que se opone al aborto, o sea, sí, que todo el... O sea, yo lo que considero es que todo el mundo realmente se opone al aborto. Quiero decir, tampoco a ninguna mujer le gusta abortar. O sea, el feminismo no está a favor del aborto, sino del derecho al aborto. Son cosas muy distintas.
Supongo que Martin es consciente de esta diferencia y que se está refiriendo a eso, pero algo que en principio parece una obviedad, pues según uno va leyendo comentarios en redes sociales, pues descubre que no lo es tanto. O sea, no es que se esté en favor del aborto y que se vaya aquí a abortar como plan de domingo. O sea, no, de lo que se trata de defender y de conseguir es el derecho al aborto. Entonces, bueno, pues para James Martin, feminismo sí, aborto no. Tengo pendiente de todas maneras un vídeo sobre aborto y religiones y la opinión de líderes religiosos que creo que será muy interesante y muy revelador. Aunque la siguiente pregunta a Martin no tiene que ver con nuestro tema, la incluyo porque su respuesta me parece magistral. El entrevistador le pregunta a Martin qué opinión le merece Carlo Maria Vigano, que es uno de los principales críticos del Papa Francisco. Y él responde: no diré nada sobre él personalmente, excepto que no estoy de acuerdo con casi todo lo que ha escrito y dicho en los últimos años. O sea, me parece soberbio. Y luego Martin señala algo que es muy significativo. Dice que le sorprende que algunas de las mismas personas que dijeron durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI que incluso el más mínimo desacuerdo con un papa era ser un disidente, ahora estén en desacuerdo con Francisco todos los días. Y es que a Francisco, y esto lo añado yo, le han llamado papa ilegítimo, hereje, satánico, pero también, como decía Pedro Miguel Lamet en este fantástico vídeo que os dejo por aquí arriba, hay que ver quiénes, qué sectores de la Iglesia dicen esas cosas, porque ahí está la clave. La siguiente pregunta tampoco tiene que ver con nuestro tema, pero me parece muy relevante. Le preguntan qué opina de la hipotética posibilidad de que las mujeres diáconos puedan predicar en misa, a lo que Martin indica la importancia de recordar que eso sería la restauración del diaconado femenino, no la institución, ya que está claro por el trabajo de numerosos académicos que hubo mujeres diáconos en la Iglesia primitiva. Martin dice que está agradecido de que el Papa Francisco haya convocado una comisión sobre el tema y que tiene esperanzas en la restauración de ese ministerio. En enero de 2021 salió la noticia de que Francisco había cambiado la ley para que las mujeres pudiesen hacer más cosas en la misa, pero insistió en la imposibilidad de que fueran sacerdotes. Pero hay una cosa que dice Martin muy importante. Dice que debemos recordar que la primera persona a la que Jesús se le apareció después de su resurrección no fue un hombre, sino una mujer, María Magdalena. Esto es una cuestión interesante porque ese pasaje es exclusivo del Evangelio según Juan, que es posterior a Pablo y a los sinópticos, pero que tiene una razón de ser que explico en el curso de la historia de la Biblia. Pero Martin dice algo muy bonito. Dice que en el tiempo transcurrido entre la resurrección, cuando Cristo se le apareció y ella anunció la noticia de la resurrección a los discípulos, en sus palabras, María Magdalena era la Iglesia en la tierra, porque sólo ella entendió la resurrección. Sólo ella entendió lo que llamamos misterio pascual. Cualquier discusión sobre las mujeres en la Iglesia debe empezar por este hecho. Me parece una exégesis preciosa. El tema de la mujer en la Iglesia también lo trató Lamet en el vídeo que os he puesto antes, así que os lo recomiendo si os interesa el tema. Para terminar con la entrevista, el caso de los abusos sexuales. Le preguntan su opinión sobre el decálogo de 21 propuestas concretas para combatir los abusos sexuales por parte de los clérigos que estableció el Vaticano hace ya más de 2 años en una cumbre para la prevención del abuso sexual. Martin responde que son buenos pasos, pero reconoce que siempre se puede ir más lejos para combatir lo que llama crímenes vergonzosos. Dice que debe ser erradicado y la Iglesia también debe hacer penitencia por sus acciones pecaminosas. Por desgracia, y esto lo añado yo, han pasado más de 2 años desde ese acontecimiento histórico y la impunidad, el silencio y el nulo cambio sigue pesando mucho más que ese novedoso decálogo vaticano. A finales del año pasado, la Iglesia española enfrentaba una gran investigación del Vaticano por todos los casos de pederastia recopilados por el diario El País. El número de víctimas asciende a al menos 1.237, aunque según los testimonios recopilados podría tratarse de miles, que serán analizados por el Papa Francisco y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Omella. Sin embargo, a menos que yo esté desactualizado, sobre esto no se ha vuelto a saber nada. Pero también es verdad que aún es pronto para algún resultado o medida.
Y esto sería todo por hoy. La verdad, tenía ganas de compartir con vosotros esta entrevista a James Martin, porque creo que es gente como él la que realmente aporta a la Iglesia y al verdadero valor del cristianismo. Y a ti, querido seguidor o seguidora conservador, o que no seas ni seguidor ni seguidora, sino que simplemente hayas acabado en este vídeo de rebote, si has llegado hasta aquí, te lo agradezco porque has mejorado el SEO del vídeo, pero si me vas a poner un comentario de odio hacia la comunidad LGBT o al sacerdote Martin o a mí o a quien sea, si vienes a echar mierda, te voy a borrar el comentario, porque eso ya no lo quiero en mi canal. Para eso te vas a Foro Coches o a Twitter o a donde tú quieras. Y a quienes habéis llegado hasta aquí y no vayáis a comentar nada, pero penséis que las personas LGBT no pueden ser cristianas y que están condenadas al infierno, os quiero recordar un par de pasajes. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios juzga los corazones. Proverbios 21:2. Por tanto, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 14:13. Y finalmente, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Y me despido con un meme maravilloso. Ahora sí, se acabó. Muchísimas gracias por acompañarme una semana más. Cuidaos mucho y como siempre, Ultreya.